Entonces, es bien importante que conozcamos estos dos sistemas, el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Es importante que nosotros conozcamos ciertos detalles. Por ejemplo, algunas preguntas que se pueden realizar sobre este tema. Si, por ejemplo, ¿qué son los conductos? Cuando hablamos de conductos, cuando hablamos de conductos, nos referimos a tubos, nos referimos a las partes que almacenan un pequeño volumen de alguna secreción. Digamos, por ejemplo, si hablamos de tubos donde se almacena espermatozoides, pues estamos hablando de los conductos del sistema reproductor masculino. ¿Bien? Así que es importante recordar, sobre todo en el sistema reproductor masculino, el concepto de los conductos. Es importante saber. Los testículos están rodeados, están contenidos en un saco que se conoce como, si ustedes le preguntan cómo se llama el saco donde están contenidos los testículos, la respuesta es el escroto. Bien. Dentro del sistema reproductor femenino, ¿qué órgano tiene células que lo tapizan, que producen líquidos lubricantes y ácidos que facilitan la entrada del órgano masculino y que a su vez juegan un papel importante para que la célula masculina alcance a la célula reproductora femenina? Pues ese órgano es la vagina. En el aparato reproductor femenino, ¿dónde ocurre mayormente la fecundación? Habíamos dicho en las trompas uterinas. En términos porcentuales, el lugar más común es en la ampolla. Pero si solamente le hablan de estructuras, la respuesta es las trompas uterinas, que también se conocen como oviductos o trompas de Falopio. Ese es el lugar donde ocurre la mayor parte de la fecundación. Si hablan de quién vierte sus secreciones en la uretra, constituyendo el 99% de la composición del semen. Bueno, obviamente estamos hablando de los diferentes conductos. Así que el 99% referimos a todos los conductos del aparato reproductor masculino. Los conductos. En el aparato reproductor femenino existe un órgano muscular hueco situado hacia el centro de la pelvis y tiene forma de pera. ¿De qué órgano estamos hablando? Pues estamos hablando específicamente del útero. ¿Cuáles son las gónadas femeninas? ¿Cuáles son la parte del sistema reproductor femenino donde se producen las células, donde se producen los óvulos? Pues las gónadas femeninas son los ovarios. Si le preguntara cuáles son las gónadas masculinas, usted tiene que decir los testículos. Si le preguntara cuáles son los gametos masculinos, usted diría espermatozoide. ¿Sí? Las gónadas masculinas, testículos. Los gametos masculinos, espermatozoides. En el lado femenino, las gónadas femeninas son los ovarios. Los gametos femeninos son los óvulos. ¿Qué órgano del sistema reproductor femenino realiza la función de gestación y parto? Gestación es el proceso de todo el alumbramiento, de mantener ese embarazo y mantener el producto de la concepción viable hasta el parto. ¿Y quién es responsable de esa gestación y quién es responsable del parto? El órgano que juega mayor parte en esta función es el útero. ¿Okay? Dentro del sistema reproductor femenino, ¿quién es responsable de secretar estrógeno y progesterona? Pues estamos hablando, como dijimos, pues de las gónadas, los ovarios. ¿Bien? Quien produce estrógeno y progesterona son los ovarios. Pero si preguntara quién es el que produce espermatozoides, quién es el que produce testosterona, al igual que espermatozoides, son los testículos.
¿Dónde se lleva a cabo la menstruación? Nuevamente, es en el útero. Así que el útero es bien importante. Muchas preguntas muchas preguntas que podemos hacer en términos de anatomía están ligadas al útero. ¿Sí? Dentro del sistema reproductor femenino, ¿qué órganos están situados sobre los músculos pectorales? Su función o su desarrollo están regulados por las hormonas femeninas estrógeno y progesterona, y su tamaño está relacionado con la cantidad de grasa que haya alrededor del tejido glandular. Pues estamos hablando exactamente la anatomía de las mamas, ¿ok? Estamos hablando de las mamas. En el sistema reproductor femenino hay un conducto elástico que comunica el útero con el exterior. ¿Cómo se llama el conducto que comunica el útero con el exterior? La vagina. De hecho, recuerden que hasta el final de la vagina todos son genitales internos. A partir de ella, es decir, la vulva es genital externo. En el sistema reproductor femenino, cuando hablamos de cuerpos ovales aplanados, que están a ambos lados de la pelvis y que tienen epitelio germinal, básicamente están dando la respuesta. Estamos hablando de los ovarios. ¿Okay? Los ovarios tienen el tejido germinal porque de hecho ellos son los únicos responsables de producir células. Las demás partes, como hemos dicho, los demás componentes del sistema reproductor femenino básicamente son conductos. Pero en el ovario, que son los órganos esenciales, los ovarios son los que están compuestos de tejido germinal, de epitelio germinal. ¿Qué órgano es altamente vascularizado y facilita el depósito de espermatozoides en el cuerpo femenino? El órgano vascularizado que cumple esa función es el pene. ¿Qué estructura es responsable de la síntesis o producción, secreción y eyección de leche materna? Estamos hablando de producirla y secretarla y eyectarla. Estamos hablando de la mama, específicamente esta diapositiva que estamos viendo. Estamos hablando de la glándula mamaria. ¿Bien? Estas son diferentes preguntas que deberíamos conocer muy bien estas preguntas antes de poder hablar de tomar alguna evaluación. ¿Qué estructura permite el paso de semen y de orina, aunque no de manera simultánea? Obviamente, si estamos hablando de semen, estamos hablando del sistema reproductor masculino. Así que esta pregunta lo que nos está formulando es lo siguiente. ¿Qué órgano está presente en el sistema reproductor masculino y al mismo tiempo en el sistema urinario? Y en una de las diapositivas mencionamos que se trata de la uretra. ¿Ok? Ya hemos dicho que quienes son responsables de la secreción del 99% del líquido seminal son los conductos. ¿Bien? Los conductos son los importantes porque la suma de todo ese líquido que ha pasado por los conductos, que ha sufrido ya las modificaciones de la glándula, constituye el 99% de todo ese líquido. ¿Ok? El 99% de ese líquido. ¿Okay? Hemos dicho ya que el lugar donde ocurre la fecundación son las trompas uterinas, y también tenemos que decir, es importante señalar, que la vagina es el receptáculo del pene, porque hemos dicho que la vagina tiene diferentes funciones y entre ellas el ser un receptáculo del órgano masculino para permitir la entrada del gameto masculino y favorecer, como ya hemos mencionado, favorecer la fecundación. Okay.
Vamos a ver. Entre las funciones de la vagina, además de ser un receptáculo para el órgano masculino, también existen dos funciones muy importantes que hemos señalado. Y son el que la vagina sirve para ser un canal del parto y para la eliminación de el tejido descamado durante la menstruación. Todo ese flujo menstrual es liberado gracias a la vagina, así que la vagina contribuye no solamente a ser un receptáculo para el órgano masculino, no solamente para el parto, sino para la eliminación del tejido descamado durante la menstruación. Bien. ¿Quién es el responsable de producir óvulos? No de liberarlos. De liberarlos son todos los conductos, pero ¿quién es el responsable de la producción de los óvulos? La respuesta son los ovarios. La respuesta son los ovarios. Cuando hablamos de conductos musculares que están formados por tres partes: infundíbulo, fimbrias, ampolla, entre otras partes más, por ejemplo, ampolla, fimbria, infundíbulo, son tres de los componentes de las trompas uterinas. Así que el conducto que posee infundíbulo, fimbria, ampolla y también el istmo, estamos hablando de la trompa uterina. Recuerden la importancia de la mama para la producción y la eyección de leche, la producción gracias a la prolactina y la eyección gracias a la oxitocina. Vamos a ver, ¿qué otra cosa podríamos preguntar? Recordar la comparación entre los gametos masculinos y los gametos femeninos y la gónada masculina y gónada femenina, ¿bien? Ustedes recordarán, como hemos dicho, los testículos son las gónadas masculinas. Van a producir gametos, es decir, espermatozoides, pero también van a producir hormonas, que es la testosterona. Así que los testículos son las gónadas, los gametos son los espermatozoides y la hormona que producen los testículos es testosterona. Mientras, si lo comparamos con el ovario, cuando hablamos de ovario, estamos hablando de que los ovarios son las gónadas, los gametos que ellos producen son óvulos y las hormonas que ellos producen son estrógeno y progesterona. Así que con esto podemos estar ya preparados para poder tocar las diferentes evaluaciones sobre el sistema reproductor masculino y sistema reproductor femenino, que son parte crucial del examen final.